sería deme en plural, ¿no? Los demos, porque la democracia ateniense se dividía en distritos, digamos, en partidos, diríamos nosotros, ¿no? Diferentes lugares, entonces se votaba en el demos y después iba la votación finalmente a la asamblea. Lo interesante es la palabra agogo. Agogo es demagogo, ¿no? Es decir, un tipo que conduce al demos, un líder del demos. Pero acá también la palabra demos tiene como dos sentidos, ¿eh? Porque usted hoy en día mismo, uno dice la palabra pueblo, ¿no? Bueno, ¿a quién se está refiriendo? Porque uno puede decir, ¿ustedes vieron, se acuerdan? El peronismo tenía esa costumbre de decir, si este no es el pueblo donde está. Pero querido, yo no estoy ahí, entonces yo no soy parte del pueblo. Es decir, uno puede decir pueblo refiriéndose a la totalidad del pueblo. O uno puede decir pueblo refiriéndose a la parte más popular del pueblo. Los romanos tenían esa definición de Roma, era la república, ¿no? Era senatus populusque romanus. Es decir, el senado que era una aristocracia. El pueblo era como la parte más popular del pueblo romano. Entonces uno puede decir también, puede hablar del pueblo refiriéndose a todo el pueblo, todos adentro, ricos, pobres, altos, bajos, todos, o uno más bien puede estar diciendo la parte popular de eso que llamamos pueblo. Senatus populusque, que quiere decir senado y el pueblo romano. Esto, claro, es lo que da origen a una serie de palabras. Por ejemplo, la palabra populismo. Cuando uno dice que un gobierno es populista, es que está tratando de representar al otro pueblo, al más numeroso, no a todo. Entonces hay un poco una idea que yo creo que es interesante retener acá, ¿no? En América Latina hay dos pueblos, en cada país latinoamericano. Está lo que llamaríamos clase media. Yo cuando venía acá, estamos en San Justo, se ve una cantidad de casitas de negocios, esa es la clase media, ¿no? O está lo que está en las villas. Son como dos pueblos. La clase media tiene ya sus valores, está establecida, tiene cierto nivel de educación, alguna propiedad, y el otro está como más marginado. Entonces, claro, ahí viene como una diferenciación de funciones, ¿no? Si un político quiere obtener mayorías sobre la base de la clase media, va a tener una política. Uno podría mencionar, no quiero hacer muchos nombres propios porque parece que estoy inclinando la balanza, ¿no? Pero si uno habla de un Macri, por ejemplo, evidentemente es mucho más un representante de la clase media, ¿no? En cambio, hay otro segmento, el peronismo históricamente, digamos, históricamente el radicalismo ha sido clase media y el peronismo clase popular, digamos, ¿no? Entonces lo que dice Signer es que el demagogo, es decir, el que trata de conducir al demos, pero en cuanto demos, es decir, no trata de elevarlo, trata de manejarlo, que es una cosa muy distinta. Es decir, utiliza la baja educación, los bajos ingresos que necesitan planes. Entonces, este es manejado de una manera. El otro, que es más parte de la clase media, es manejado de otra manera. Entonces, lo que diferencia un país desarrollado de un país subdesarrollado es que en Europa, por ejemplo, para un caso, casi todo es clase media. Digamos, usted va a Francia y va a encontrar, podrá encontrar algunos inmigrantes recientes, ¿no? O Inglaterra. En cambio, si usted va a América Latina, va a encontrar los dos pueblos. Seguro. Vaya a Río, mire las favelas arriba. Es matemático. América Latina es dual. Tiene dos pueblos. Podrá haber diferentes proporciones. Por ejemplo, Uruguay tiene más clase media que Bolivia. Pero en los dos hay
ambos factores están actuando, ¿no? De la clase media. Y Aristóteles, ya que estamos en él, Aristóteles dice por ahí, porque analiza mucho la forma de gobierno, mucho. Por ejemplo, sobre la demagogia ha escrito cosas que parecen de hoy, parecen de hoy. Y Aristóteles decía que la democracia, para ser estable, requiere que predomine la clase media. Entonces, claro, usted va a Europa, va a Estados Unidos, va al Canadá, va a Australia, va a Nueva Zelanda, y se encuentra que son países donde predomina así ampliamente la clase media. En cambio nosotros tenemos dos pueblos. Y entonces hay países, hay gobiernos en América Latina que se apoyan más que nada en digamos, en el demos entendido como populus, y hay otro que al contrario trata de levantar al demos para que llegara algún día a que todos sean clase media. Son dos actitudes, son dos objetivos políticos distintos, ¿no? Acá cuando Signer hace una cosa muy interesante, porque Signer trata de tipificar cuándo hay un demagogo. Probablemente en la próxima clase vamos a empezar a dar ejemplos concretos, ¿no? Pero él dice, ¿qué tiene que tener un demagogo para ser un demagogo que se respete, digamos? ¿Cuándo hay un verdadero demagogo, ¿no? Y él dice que tiene que dar 4 condiciones para que haya un demagogo. Primero, tiene que presentarse con un hombre del común. Puede ser que no lo sea, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir que Julio César era demagogo y un tipo de la clase alta. Sí, hay muchos tipos que después bajan, ¿no? Pero, digamos, su fisonomía es la de un hombre común. Además, tiene que tener, dice Signer, una conexión visceral con la parte popular del pueblo. Tiene que tener como un sentimiento. Uno piensa en Perón, por ejemplo. Perón interpretaba, Perón se ponía al balcón y llegaba. ¿Sí? Tiene que haber una conexión. Si no hay conexión... Ahora, acá viene la parte más abrumada. Si es un verdadero demagogo, tiene que manipular esa conexión. No es que el tipo es popular, ¿no? Y ya está. No. Es popular, tiene extracción popular o tiene, digamos, buena onda con la parte popular del pueblo, pero además la maneja. Y la cuarta, que es la que a mí me encanta realmente, ¿no? Es un transgresor. Es el elemento, como diríamos, casi espiritual, tiene que ser tramposo. Porque está todo el tiempo manipulando, engañando, prometiendo sin cumplir. Es decir, es un tramposo. Entonces, si es un tramposo, va a tener más éxito. Porque, en definitiva, la clave del populismo, porque usted puede tener dos actitudes, pongamos que usted es un político, en Argentina, y se da cuenta que hoy mismo en Argentina, el Gran Buenos Aires es una base electoral enorme, formada en gran parte por la parte popular del pueblo. Lo cual quiere decir que tiene pocos recursos económicos y poco nivel de educación. Esas son las dos condiciones. Entonces, si yo veo eso, yo puedo tener dos actitudes. Puedo decir, bueno, mira, vamos a levantar la educación en serio, como hizo Sarmiento. Hagamos la educación. Pero si el tipo lo que quiere es ganar elecciones siempre en medio de ese pueblo, no los tiene que educar. Porque si los educa, se avivan. Porque en verdad, a ese tipo de demagogo le conviene que haya muchos pobres. Cuanto más pobres haya, más voto va a tener. En cambio, si realmente decide elevarlos, un día lo van a dejar de votar. Y nadie se quiere hacer la harakiri. Si yo soy un demagogo, ¿no?, que funciona porque reparto planes, si los que me votan se avivan, un día me dejan de votar. Entonces tengo que evitar que se aviven. Entonces, esto parece muy perverso lo que voy a decir, ¿no?
pero no es que yo sea perverso, pero este sistema es perverso, porque yo tengo que fabricar pobres si no los hay, y multiplicarlos si los hay. Porque todo el lenguaje con el cual yo me dirijo a ellos es funcional en la medida en que ellos no empiecen a progresar como seres humanos. Y pues, si tienen, por ejemplo, nivel secundario, ya es más jorobado. Si tienen nivel primario, es más fácil. Si tienen agua corriente, es más jorobado. Si tienen cloacas a cielo abierto, es más fácil. Esto es terrible lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el demagogo es un tipo que vive de eso políticamente. En cambio, de alguna manera pasó eso, le pasó a los conservadores cuando vinieron los inmigrantes. Cuando ellos lanzan la inmigración, 1880, una locura, venían. En Buenos Aires había de 5 varones, 4 extranjeros, 4 europeos. Ahora, ¿qué les pasó con eso? Todos esos, Sarmiento los educó, ¿no? Prosperaron, se volvieron clase media y votaron los radicales, y los enfermaron los conservadores. Es decir, el que levanta ese segmento, finalmente, pues es muy noble lo que hace, pero tiene que atenerse a las consecuencias. Finalmente un día no lo van a votar, ¿no? Bueno, esto más o menos estamos así, estamos bien. Bueno, esta es la presentación un poco del tema, ¿no? Y como ven es un tema que está lleno de posibilidades, y después de un pequeño corte voy a tratar de contestar a sus preguntas. ¿Querés hablar gratis de por vida? Cambiate a Telecentro. Podés hacer llamadas locales ilimitadas, de por vida, sin costo, entre usuarios de Telecentro. El mejor servicio de televisión, internet y telefonía en una sola factura. Todo a 139 pesos final por mes por los 3 servicios. Llama ahora al 6380-9500. Bueno, estoy a su disposición. Aquí tiene el micrófono, señorita. Buenas noches, mi nombre es Julieta Álvarez, soy estudiante de licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Luján, y mi pregunta sería acerca de si es posible una integración para Latinoamérica, teniendo en cuenta esta dualidad, esta disparidad entre los gobiernos actuales de Latinoamérica, los ejemplos de socialdemocracia y de gobiernos totalitaristas o gobiernos populistas que encontramos. ¿Es posible la integración para Latinoamérica? Bueno, es muy buena la pregunta, porque en verdad cada país latinoamericano tiene la dualidad de los dos pueblos. Eso, si uno no lo tuviera, ya no estaría en la región, digamos, estaría arriba, ¿no? Todos. Uno puede decir, por ejemplo, que países como el Uruguay, quizá la Argentina, tienen un poco más de clase media que otros, pero todos tienen las dos, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que frente a esta dualidad, las políticas de los gobiernos latinoamericanos difieren también. Y hay como dos modelos. De un lado está algunos, como dice usted, algunas socialdemocracias. Para mí el ejemplo más elevado de una socialdemocracia que trata de que el segundo pueblo suba es Chile. Le doy un solo dato. Chile, en estos años últimos, ha bajado a la mitad la pobreza. Esto para mí es el dato. Sí, en Chile hay la mitad de pobres de los que había hace 10 o 15 años. Entonces quiere decir que están en camino a superar esa dualidad por el lado de la clase media, ¿no? Ahora, si usted toma frente a eso una Venezuela o una Bolivia, que se apoyan básicamente en el segundo pueblo, no en el primero, es muy difícil que coincidan. Lo que va a tener usted es mucha cortesía, buena educación. Creo que América Latina, por suerte, no hay enfrentamientos entre países así muy violentos ni nada, pero el fondo, la vocación profunda, son dos modelos distintos, ¿no? Tenemos un modelo que yo digo que el chileno es el más logrado. Uruguay tiene ya bastante clase media. Son países. Brasil
tiene mucha disparidad todavía, pero apunta en la misma dirección, ¿no? En cambio Venezuela, Bolivia, Ecuador, más bien apuntan hacia el otro pueblo. Son dos modelos. Yo creo que es muy difícil que esos dos tipos de estrategia política profunda, de largo plazo, puedan amalgamarse. No, me parece difícil. Puede haber... Por ejemplo, todos quieren que a Cuba le quiten el embargo, pero la intención es diferente. Yo puedo querer que le quiten el embargo porque soy pro-cubano y pro-castrista, o puedo pensar que si le quitan el embargo va a empezar a integrarse con el mundo, van a venir bienes, inmigrantes, turistas, y se va a disolver el comunismo. Si vos tenés las intenciones totalmente opuestas, proponiendo lo mismo, ¿no? De manera que yo creo que la integración nuestra tiene un límite. Ahora le digo otra cosa más, siempre tiene un límite. Esta idea de que Europa existe, sí existe, pero Europa existe, pero los franceses van a morir por Francia, no van a morir por Bruselas. Los argentinos van a morir por la Argentina, no van a morir por el mercado común latinoamericano, por el Mercosur. Son como entelequias. Hay naciones. Entonces, yo también decía en esto, usted vio que, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, había ideologías como marxismo que decía proletarios del mundo unidos. ¿Qué querían decir? Que un proletario inglés tiene más en común con un proletario alemán que con un burgués inglés, un burgués alemán. Pero cuando llegó la guerra, los proletarios ingleses murieron al lado de los burgueses ingleses y los proletarios alemanes al lado de los burgueses alemanes, ¿no? Entonces, esta idea de integración generalmente ha sido más bien comercial, porque evidentemente se amplían los mercados, todos ganan. Pero llegar a una integración política, eso usted lo tiene de entrada. Por ejemplo, Estados Unidos es un continente, pero empezó ya como nación. Cuando declararon su independencia, ya empezaron. Es que es mucho más difícil, yo diría que hoy es mucho más difícil integrar a Argentina con Perú que lo que era hace 150 años. Fíjese un caso, por ejemplo, cuando empieza la Argentina y cuando empieza Perú y cuando empiezan todos a principios del siglo XIX, eran muchos parecidos unos a otros, ¿no? En cambio, con el tiempo empiezan los caracteres nacionales a afirmarse y acentuarse. Entonces es más difícil imaginar. Fíjese el caso de Uruguay con Argentina, con este tema que hemos tenido las pasteras. Uruguay y la Argentina son casi lo mismo. Encima, ideológicamente, ¿no? El FREPASO, el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio era tan de izquierda o más de izquierda que Kirchner. Y están en las patadas, porque chocaron intereses nacionales. Intereses nacionales son muy fuertes, ¿no? De modo que puede haber convergencias. Yo soy un poco escéptico en pensar que va a haber integraciones totales, ¿no? Que un día usted va a salir a la calle a morir por un problema que tienen los chilenos o los venezolanos. Es difícil, ¿no? Tampoco nos matamos, porque en verdad América Latina ha tenido muy pocas guerras. Somos un continente muy pacífico. Tuvimos la guerra, bueno, ahora vieron que vinieron estos, la boliviano-paraguaya, que fue terrible. Tuvimos la guerra terrible también contra Paraguay, la Triple Alianza. Hemos tenido guerras, pero hoy en día es medio inimaginable, ¿no? Pero más no lo veo. Su pregunta. Buenas noches, soy Juan Pesquera, estudio Derecho en la Universidad Católica de Salta. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, que sin duda los pueblos más instruidos tienen menos posibilidad de caer en manos de gobiernos demagógicos, pero el ente que administra la educación es justamente el mismo que se aprovecharía del déficit de esta. ¿Cómo salimos de ese círculo vicioso en Latinoamérica? Claro, la pregunta es muy buena por esto. El educador, el que realmente es educador, tiene que estar preparado para que su discípulo lo supere. Es el verdadero educador, ¿no?
Sí. Por eso Aristóteles es discípulo de Platón, ¿no? Entonces salió mejor todavía. En cambio, el que no quiere que su discípulo lo supere, lo va a educar hasta ahí, hasta donde él sigue superándolo, ¿no? Que hay. Ahora, hay otra cosa que aclarar también, ¿no? Yo diría que la pobreza y la ignorancia son caldo de cultivo del demagogo, ¿no? Ahora, ojo, no es una regla absoluta esta. Fíjese, cuando Hitler apareció en Alemania, Alemania era el pueblo más culto y más rico del mundo. Ahora, entonces, ¿por qué fue vulnerable a la demagogia? Porque estaban bajoneados porque habían perdido la guerra. Y después tuvieron la hiperinflación. Entonces, quiere decir que usted, aún a un pueblo bien educado y con una buena base económica, lo puede tentar un demagogo si ese pueblo está en un estado de ánimo particular, ¿no? Pues vamos a ver después en la otra clase, por ejemplo, el caso de McCarthy. McCarthy en Estados Unidos, que hizo un anticomunismo enloquecido en un pueblo rico y culto, pero que estaban todos aterrados con la Guerra Fría y con la Unión Soviética. Entonces, quiere decir, cuando usted está en un estado de ánimo vulnerable, es fácil presa. Y fíjese, otra cosa que a mí me asombró. Entre nosotros, cuando Rovira quiso en Misiones imponer la reelección indefinida, lo pararon los misioneros. No lo paró la capital federal, que supone... No, la pararon. Que sí que percibían, tenían percepciones políticas, diríamos, avanzadas. Así que digo, no creo que podamos establecer como un principio absoluto que un pobre es manipulable, ¿no? Porque fíjese, ¿por qué cada persona tiene un voto? Porque para tener un voto no hace falta educación formal. Un campesino, un chacarero que tiene 40 hectáreas, puede ser mucho más piola y darse cuenta mucho de la realidad que un doctor que es un pánfilo, que está lleno de libros pero no tiene nada. Es decir, la cosa no es así absoluta, pero evidentemente, si uno quiere ir pasando a un país desarrollado, promueve la clase media y promueve la educación. Y de hecho Argentina promovió la educación a partir de Sarmiento y fue un pueblo muy superior al resto de América Latina por varias décadas, ¿no? Así que, digamos, ahora, lo que usted dice en particular, la cuestión es esta, la educación, en verdad tiene que ser pluralista. Porque si alguien monopoliza la educación, puede utilizarla en provecho propio, ¿no? Y en cambio, si usted tiene diferentes universidades, diferentes escuelas, diferentes colegios, con diferentes aproximaciones a la realidad, bueno, después los padres o los hijos van eligiendo y siempre hay una posibilidad de que uno compare, igual que los diarios. Si hay varios diarios, usted puede ver qué diario dice una cosa y cuál diario dice la otra. Entonces, el pluralismo, ¿no? Todo esto lo modera, ¿no? Y ahora hay otra cosa que es importante, vamos a verlo después también. Digamos, la prueba de ácido del demagogo es la reelección indefinida. Si un tipo se quiere quedar para siempre y va a hacer cosas como para quedarse para siempre, ¿no? En cambio, donde no hay reelección indefinida, donde hay plazos, bueno, puede ser que esta persona en los años que tiene el poder abuse, pero tiene un plazo. Eso se acaba. La ley dice no podés pasar. Entonces, para mí, una señal de lo que sería un demagogo es que se quiere quedar sin límites. Y una señal de un gobernante republicano, un gobernante que más bien le interesan otras cosas, es que sabe cuando llega que tiene un plazo y que ese plazo es irrevocable, ¿no? Fíjese, por ejemplo, ahora Obama, están todos encantados con Obama, pero por mejor que le vaya o peor que le vaya, tiene 4 y si le va bien, otros 4. Y se terminó. Le están diciendo de entrada, vos tenés 4 años y si te va bien, 4 más. No tenés 4 más 4 más 4 más 4 más 4.
Cuando ya está pensando en 4 más 4 más 4 más 4, es más fácil que sea un demagogo, ¿no? Bueno, ahora está usted. ¿Voy bien de tiempo? Muy bien. Hola, mi nombre es Vanina Alejandra Carnero. Yo soy profesora universitaria y abogada recibida de la Universidad del Museo Social Argentino. Mi pregunta es la siguiente, vinculándolo más a la actualidad. Sea que haya democracia o demagogia, o mayor democracia o menor, o demagogia pura, quisiera vincularlo al sistema de mercado, el mercado capitalista. ¿Cómo un demagogo, o si el mercado mismo, el mercado capitalista, es demagogo de por sí? Tiene un origen demagógico. Bueno, yo creo que, yo no diría eso porque estamos mezclando categorías distintas, ¿no? El mercado es una categoría económica, ¿no? Y la demagogia es una categoría política. Entonces, estamos mezclando peras con manzanas. Pero lo que sí le diría es que si un demagogo, digamos, un demagogo que se respete, no puede dar mucha libertad económica. Porque como tiende al poder, vamos a ver después en la próxima clase, el demagogo tiene adentro una persona que ambiciona cada vez más poder. Si usted quiere cada vez más poder, no puede dejar mucha libertad a los mercados, porque los mercados no son controlables. Un día le sube la bolsa, otro día le baja la bolsa, y los precios van, vienen. Si usted quiere controlar, no puede dejarle a los mercados que fluctúen. Entonces, generalmente lo que se observa en los demagogos es una tendencia al control económico. Pero fíjese que esto no pasó solamente, usted puede decir, por ejemplo, que la Unión Soviética, bajo Stalin, controlaba toda la economía. Y era de izquierda, digamos. Pero Hitler era de derecha y también controlaba toda la economía. Porque no es un tema de izquierda o derecha, es cuánto poder quiere tener usted, ¿no? Entonces, me parece a mí que la demagogia lleva a la concentración del poder. Porque vamos a ver en la próxima clase, en el demagogo hay una aspiración a un poder creciente e ilimitado. Puede llegar o no, pues tampoco es fácil, porque usted recuerda que dijimos en la clase, no se olviden de que el demagogo tiene un nacimiento democrático. Entonces, claro, si el tipo tiene un nacimiento democrático, empezó como demócrata, después se va desviando, ¿eh? Por eso necesita que no le pongan plazos. Supóngase que Obama le diera por la demagogia. Igual a los 8 años se tendría que ir. No tendría tiempo de montar un sistema. En cambio, si usted le da a una persona tiempo, y todo el tiempo que necesite, es más fácil que llegue a ese control, ¿no? Ahora, también otra cosa, uno puede pensar, pero un demagogo, si limita el mercado, si limita la iniciativa económica, no vienen inversiones, fugan los capitales, y eso es malo. Bueno, no para el demagogo, es malo para el país. Para el demagogo no le interesa el país, como decía, como la forma corrupta de Aristóteles, le interesa manejar el país. Inclusive le diría más, si yo fuera un demagogo, me dijeran, tenés 2 opciones. Una Argentina grande, rica, próspera, ¿no?, desarrollada, donde vas a tener un 10% de poder. O una Argentina chica, pobre, cada vez más reducida, donde vas a tener el 100% de poder. Si no soy demagogo, elijo el 100. Si prefiero el 100, prefiero comerme todo un queso, aunque sea un quesito, que compartirlo. Yo creo que la clásica sed de poder que es el demagogo, ¿no? Entonces, yo diría una cosa, los modelos políticos y los estilos políticos tienen consecuencias económicas. No es que son 2 esferas totalmente separadas, ¿no? Y uno puede pensar que un demagogo va a tender más al control político, aunque él no sea de izquierda. Es un tema político, él quiere controlar, punto, ¿no? Mussolini, Hitler, todos los tipos eran de derecha, ¿no? Stalin era de izquierda, pero todos querían controlar. Eso era el rasgo común que tenían, ¿no? ¿Cómo estamos? Una más, muy bien.
Buenas noches, mi nombre es Ezequiel Donda, estudio en la Universidad de Buenos Aires y mi pregunta era, ¿qué cree usted si Argentina está preparado para combatir este enemigo interno de la democracia, que es la demagogia, en un país donde la clase media ha ido perdiéndose en los últimos años y donde hay cada vez más pobres proclives a dejarse seducir por la demagogia y donde la oposición no es tan fuerte? Es muy buena pregunta. Lo que me parece a mí, que la clase media no se la puede caracterizar solo por razones económicas. Porque la clase media es cierto tipo de educación, ciertos ideales de vida, puede estar mal económicamente o bien económicamente, pero es una actitud, es como una actitud de gente que quiere progresar, que quiere respetar los valores. Hay toda una cosa. Por ejemplo, Alfonsín es un típico líder de clase media, no basta mirarlo, y no tenía un mango. Es decir, por lo económico cuenta, pero digo, no es lo único que cuenta. Entonces la Argentina puede ser que en las últimas décadas dejó de crecer y quizá hoy podríamos decir Argentina que la clase media argentina es menos rica de lo que era, pero no deja de ser clase media por eso. Esto le parece a mí, ¿no? Entonces, me parece que, no sé si somos menos clase media que antes, porque usted dice, claro, hay dos pueblos, votan distinto, ¿no? Pero si usted mira cómo han venido las elecciones en Argentina en los últimos tiempos, resulta que la clase media, fíjese, toda la cosa rural fue de clase media, chacareros, pequeños propietarios, todo eso era clase media, ¿no? Y tuvo una fuerza fenomenal, ¿no? El gobierno, en la medida que usted diga que este gobierno puede tener tentaciones populistas, perdió en Rosario, perdió en Córdoba, perdió en la capital federal. Es decir, pierde donde está la clase media, ¿no? Gana en el Gran Buenos Aires, o espera ganar en el Gran Buenos Aires, en el segundo cordón, no en el primer cordón, porque yo creo que la clase media argentina es muy grande. Lo que pasa es que está bastante fundida, pero es otro tema. Y justamente espera volver a ser, digamos, si le va mejor en un país que sea como el que ella quiera que sea, ¿no? A mí me hizo gracia una cosa que me hizo, algo que me dijo un día Julio Bárbaro. Después hubo esas dos manifestaciones, ¿se acuerdan? En la crisis del campo, en Palermo, ¿no? Que el gobierno había traído en ómnibus a su gente, y el resto de la gente que estaba por ahí eran mucho más los otros. Entonces Bárbaro me dice, como buen peronista, me dice, pero no puedo creer, ahora resulta que somos menos. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando algo, ¿no? Y entonces puede ser gente que a lo mejor está mal económicamente, pero se siente de clase media. Esa es una categoría que no es solamente económica, es una categoría cultural, política, ¿no? El radicalismo se fue por acá. Y el peronismo ahora está como dividido en dos también. Hay un peronismo federal que tira más para allá y un peronismo, digamos, más populista, que más bien se liga al peronismo inicial. Cuando Perón empezó, ahí sí había quizá una tierra más fértil para el populismo, porque había más. Era la gente que estaba viniendo, era gente recién llegada a Buenos Aires, venían del noroeste, y la persona que viene de afuera se siente desamparada. Y es más fácil que se la pueda liderar, ¿no? Tenemos medio minuto más y les hago una infidencia, porque esto fue tan gracioso que pasó con Perón, ¿no? Yo Perón lo conocí hace ya 40 años y un día hablamos largamente en Madrid, ¿no? Y entonces me dice Perón, ¿usted sabe a quién es el político que yo más admiré? Digo, no, don Robustiano Patrón Costas. Usted sabe que Robustiano Patrón fue el conservador, ¿no? Pudo ser presidente en el 43, no llegó. Entonces digo, ¿pero cómo? ¿Pero usted no se da cuenta que yo soy conservador? Me dice. ¿Y por qué me dice que usted que es conservador? Yo le pregunto una cosa, me digo, ¿usted tiene campo? Sí, mi familia hace mucho que tiene campo. ¿Y cómo es el campo suyo ahora? Bueno,
¿Cuántos peones tiene? Y bueno, no sé, 4, 5. ¿Y cuántos tractores? Y otros 4 o 5. No se da cuenta, me dice. Porque yo, toda la masa se la mantiene el Gran Buenos Aires y los liberé a ustedes. Ustedes la pasan bomba porque yo he sido conservador. Si no, tendrían un Che Guevara asolando los campos. Era persuasivo, era muy simpático. Pero digo, esta idea de que la Argentina donde él empezó, que una Argentina de mucha gente que... Hay una definición de Adam Smith de los pobres que es tremenda, ¿no? Adam Smith dice, pobre no es el que no tiene para comer. Pobre es el que se siente desamparado y aislado. Entonces, toda esa gente que viene del norte y cae al Gran Buenos Aires, es pobre porque está huérfana. Entonces viene un padrecito, que era Perón, ¿no? Antes tuvieron otros padrecitos que eran conservadores, Barceló, todo eso, lo mismo, ¿no? Pero digo, esa sensación era mucho más fuerte, me parece, en los años 40 que en la Argentina de hoy, ¿no? Hoy tenemos, para decir un argumento totalmente improbable, ¿no? Hoy Evita es Nacha. ¿Se dan cuenta cómo hemos cambiado? Todo el mundo está encantado porque Nacha se Evita, pero Evita no era Nacha, era otra cosa. Entonces, en los años me parece que la clase media argentina se ha ido afirmando. Además es la evolución natural de un pueblo. Los europeos cada vez más son clase media, ¿no? Bueno, vamos a cortar y los despedimos y le decimos que viene después. Diarios de mañana, léelos ahora. En 26noticias.com.ar accede ahora a la información de todos los diarios. 26noticias.com.ar, diario digital online con todas las noticias a cada momento. 26noticias.com.ar, periodismo al instante. Bueno, en la próxima clase vamos a terminar con este tema, ¿no? Demagogia y democracia, porque todavía tiene aristas muy ricas que vamos a tratar de explotar el próximo sábado, ¿no? Les digo, dicho sea de paso, que el lunes 4 de mayo, es decir, pasado mañana, estoy bien, ¿no? Pasado mañana inicio un curso en la UCA, en Alicia Moro de Justo 1500, el edificio San Alberto Magno, que es un poco un curso que va a durar 2 meses, todos los lunes a las 19, que es un poco un comentario de un libro que está por aparecer mío, que se va a llamar El Postkirchnerismo, ¿no? Así que los invito a ese curso. Los que quieran informarse o inscribirse, no está en la pantalla, lo ponemos después, ¿no? ¿Sí? Para llamar 4349-0213 o 4349-0287. Es en el Auditorio Santa Cecilia, que está en el subsuelo del edificio San Alberto Magno. Y bueno, entonces, en la próxima clase vamos a dedicarnos un poco, si podemos, a profundizar este tema de democracia o demagogia. Muchas gracias. ¿Querés hablar gratis de por vida? Cambiate a Telecentro.
Podés hacer llamadas locales ilimitadas, de por vida, sin costo entre usuarios de Telecentro. El mejor servicio de televisión, internet y telefonía en una sola factura. Todo a 139 pesos final por mes por los 3 servicios. Llama ahora al 6380-9500. Ma, ¿qué es eso del sistema inmunológico? Mira, esa fortaleza es como tu sistema inmunológico, una barrera invisible que está dentro de nuestro cuerpo y nos protege. Todos los días es atacada por agresiones externas que pueden debilitarla, al igual que tu cuerpo. ¿Ataca mi cuerpo? Sí, pero no te preocupes, mi amor, porque para que puedas disfrutar todos los días, yo te doy un Actimel que ayuda a reforzar tus defensas. Actimel ayuda a reforzar mi fortaleza. Bueno, la verdad que tuve una infancia complicada, fue todo muy duro. ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Ay, bueno. Plan Obras para todos los argentinos. El Gobierno Nacional lanzó el plan de obra pública más grande en la historia de nuestro país. Contempla todo tipo de obras. Centrales térmicas, represas hidroeléctricas y líneas de alta tensión. Construcción de autopistas y rutas. Pavimentación de calles y accesos a pueblos. Modernización de ferrocarriles. 300.000 nuevas viviendas. Construcción de 1.000 escuelas y 20 hospitales. Agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Este conjunto de obras impulsa la economía, genera miles de puestos de trabajo en todo el país y mejora la calidad de vida de todos. Plan Obras para todos los argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. Siempre supe cómo protegerlo dándole lo mejor de mí. Y ahora que creció, ¿cómo puedo continuar ayudando a su sistema inmune? Nutrilon Premium 3 contiene Immunofortis, un exclusivo mix de prebióticos que contribuye a reforzar el sistema inmune de tu hijo. Yo elijo Nutrilon Premium 3 para continuar protegiéndolo todos los días. Nutrilon Premium 3 con Immunofortis contribuye a reforzar el sistema inmune de tu hijo, con el aval de Nutricia Vago. Nuestro sistema inmunológico nos protege de bacterias, virus y otros organismos dañinos que pueden provocarnos enfermedades. Por eso, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica te recomienda cuidarlo y así estar mejor preparado para enfrentar las agresiones diarias a las que estamos expuestos. Empezá a cuidarlo hoy. Nuestro cuerpo se enfrenta a todo tipo de agresiones. Para defendernos despliega el más sofisticado sistema de defensas. Una barrera invisible. El sistema inmunológico. El 70% de este sistema está en el intestino y su función es protegernos rechazando y neutralizando las agresiones, aunque a veces puede fallar y nuestras defensas pueden debilitarse. Ahora entendés mejor la importancia de Actimel, el único con LK6 Defensis, que actúa en el intestino, ayudando a reforzar tus defensas. Tu sistema inmunológico hace mucho por vos. Vos también podés hacer algo para ayudarlo. Ma, ¿qué es eso del sistema inmunológico? Mira, esa fortaleza es como tu sistema inmunológico, una barrera invisible que está dentro de nuestro cuerpo y nos protege. Todos los días es atacada por agresiones externas que pueden debilitarla, al igual que tu cuerpo. ¿Ataca mi cuerpo? Sí, pero no te preocupes, mi amor, porque para que puedas disfrutar todos los días, yo te doy un Actimel que ayuda a reforzar tus defensas. Actimel ayuda a reforzar mi fortaleza. En La Serenísima, como vos, nos levantamos muy temprano. Como vos, nos esforzamos en hacer nuestro trabajo cada vez mejor. Como vos, cuando se trata de alimentación, somos muy exigentes. Y como vos, vivimos en un momento donde las cosas salen mejor si estamos juntos. Por eso, La Serenísima siempre junto a vos. Una iniciativa con propuestas de ahorro, descuentos y promociones para que puedas tener nuestros productos en tu mesa todo el año, todos los días, en todo el país. La Serenísima siempre junto a vos.
achiquen, que se achiquen. ¡No! ¡No, no, no! ¡Que se grande! ¡Que se grande! La Serenísima siempre junto a vos. Para que tu dinero valga más, hoy pone en tus manos estas ofertas impresionantes. Actimel ahora 1,39 por botella. Sachet Yogurísimo Iser 3,99. Yogurísimo Firme 1,49. Danonino 1 peso por botella. Activia 1,30 por pote. Casan Creme 5,49. Impresionantes. Para que tengas nuestros productos en tu mesa todos los días. Música argentina, embajadora genuina, que por el mundo camina desde el sur de la América Latina. ¡Tango! ¡Aguante tango! ¡Vamos! ¡Aguante tango! ¡Tango! ¡Aguante tango! De la mano de Solá. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa número 1 en su género, Aguante Tango, transmitido directamente de este barrio maravilloso de Pompeya. Estamos en el Salón Sur, Avenida Sáenz 459, difundiendo nuestra identidad, señores, porque en todo el mundo se nos reconoce por el tango. Y tenemos hoy la suerte de tener en la apertura de nuestro programa nada menos que una gran orquesta, la orquesta de Alberto Di Paulo, con un tema increíble escrito hace 80 años, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, nada menos que El día que me quieras, por esta estupenda orquesta que dirige el maestro Alberto Di Paulo. Aplausos y adelante, Di Paulo.